Muy buenas tardes tengan todos ustedes, respetable y querido público, y especialmente a Juan Junior Morales y los 179 amigos y amigas que están en estos instantes interconectados a través de mi Facebook y otras redes sociales. Los saluda como siempre el maestro Vidal Vargas Ramos y mentor, y con Efraín Martínez, autor intelectual de Esclavos de la Personalidad. Vamos hoy día a desarrollar la conferencia La personalidad perfeccionista u obsesiva. Bien, sin mayor preámbulo, vayamos al grano. La personalidad perfeccionista u obsesiva. Todos hemos conocido personas que se mueven por estrictos principios de funcionamiento, y para ellas las reglas suelen ser lo más importante, y tienen un sistema de pasos y procedimientos hasta para las tareas más simples de la vida diaria, y nunca dejan su agenda. Incumplirla es toda una calamidad. En su caso las cosas están perfectas o no lo están, y su mundo es de polaridades, es o no es. Los grises no existen. Se comportan de forma ordenada y recta. Hablan con la mayor elocuencia y no se permiten nunca una intransigencia. Si bien parece que tuvieran un sistema de valores fuerte y que se guían a rajatabla por él, en realidad muchas veces muchas veces se encuentran atrapadas en una cárcel rígida que ellas mismas han construido. Por lo general son muy bien vistas por las empresas a la hora de contratar a un nuevo empleado. ¿Sí? Y cuando se piensa de verdad en alguien que cuente con ciertas características como el compromiso, la responsabilidad, el esfuerzo, la precaución, la organización, la puntualidad, la autocrítica y ser analítico y correcto, estas serían la mejor opción. ¿Qué mejor pareja que alguien responsable con el sustento de la familia, organizado con las finanzas y que tengan ideas éticos y morales? ¿Quién no disfrutaría de una persona con esas cualidades? Pero no todo es color de rosa. ¿Qué sucede cuando este cúmulo de virtudes se convierte en los defectos de un ser frío, controlador, inseguro de sus acciones, sin tiempo para su familia y sus seres queridos, y que creen tener tiempo y siempre la razón? Algunos pueden mostrar estos rasgos y gozar una vida plena si los llevan por el camino de la libertad. Otros, no obstante, caen en la restricción, y estas particularidades se convierten en el origen de sus problemas en los planos laboral, social, familiar y de la salud. Veamos el origen del modo de ser perfeccionista. Durante su desarrollo, los niños
enfrentan pues una etapa en la que buscan alcanzar su autonomía, que coinciden con los primeros años de escuela, ¿de acuerdo? Y en este periodo, la mayoría se vuelven decididos y llenos de energía y desean hacer todo por sí mismos. En algunos casos, los progenitores reaccionan con control a este llamado de independencia y lo ejercen de manera rígida, censurándolos y amenazándolos con quitar el amor si no son perfectos. Es común que este estilo de crianza se dé por parte de los padres que comparten este modo de ser, lo que crean en sus hijos un alto sentido de la responsabilidad. En estos hogares, los errores se castigan con firmeza. El problema es que los estándares son tan altos que hacen que casi todo sea una falta y que incumplir alguna tarea se convierta pues en un asunto de alta gravedad. La mínima equivocación se condena. Los pequeños crecen, entonces, con el sentimiento constante de que están a punto de fallar y con una necesidad de complacencia a la autoridad que continuará en el futuro. ¿Qué sería de una niñez sin juegos? Pues bien, a estos niños se les inculca que participar en actividades lúdicas es tonto, o que pierden el tiempo si no hacen nada productivo. Y esto hace que asimilen la idea de que los espacios de diversión son malos. Los papás, con este modo de ser, están pendientes de no cometer errores y quieren lo mismo de sus hijos. Y si la atención se centra en no errar, los logros no son vistos como éxitos, sino como lo mínimo que ha de suceder. Y por eso, casi nunca se los recompensa. De hecho, se limitan a esperar de ellos orden y perfección, y condenan cualquier cosa que no cumpla sus expectativas. Así, los pequeños olvidan las propias para realizar las de sus padres, y crecen con un terrible miedo al fallo. Hola, mi amigo Rotario Gerardo Lobo Treviño. Bienvenido a la conferencia. Gracias por estar viéndome. Estamos aprendiendo juntos y sensibilizando a los seres humanos para que se conozcan mejor. Y hoy estamos desarrollando la personalidad perfeccionista u obsesiva. ¿Sí? Son conferencias totalmente gratuitas que las damos como un servicio a la comunidad. Bien. Gracias, Gerardo. Continuemos. Entonces, estábamos viendo el modo, cómo se origina el modo de ser perfeccionista, ¿de acuerdo? Y entonces decía, si tú naciste, por ejemplo, en un hogar con un papá o una mamá perfeccionista, o ambos lo son, te desarrollarás con la sensación de vivir en un proceso de auditoría permanente, en el que hagas lo que hagas, siempre te harán falta 20 centavos para el peso. Y esta percepción implica que sientas nervio frente a ellos, como si te fueran a descubrir por algo que hiciste mal, lo hayas hecho o no. Experimentes culpa y te crees torpe, pero sobre todo crecerás con una serie de mandatos que debes cumplir estrictamente, entre comillas.
Y esto implica que no podrás disfrutar nada hasta que no termines tus obligaciones, que te corresponderá comportarte de manera constructiva y nunca perder el tiempo en cosas que no son valiosas. Y también que tengas que ser ordenado, educado, meticuloso y puntual, o si no, no vales nada. Que evites participar en juegos frívolos, porque sería como dedicarte a mirar musarañas, ¿no? Y que nunca te dejes llevar por tus impulsos, ni menos por tus emociones, pues sentirlas está mal y se ve mal. Un niño que se desenvuelve en un ambiente así pensará, ¿no es cierto?, que el tiempo es un recurso no renovable y que debe ser optimizado. El perfeccionista pues necesita tiempo, pues siente que la vida no le va a alcanzar. Por eso siempre está en el mañana, porque no tiene presente. Ahorra por si acaso. No gasta por si acaso y guarda pequeñas tuercas, aparaticos o cablecitos por si acaso. Y en esa preocupación excesiva por los detalles, a veces se da cuenta de que un cuadro se ve torcido, o de que una silla no se encuentra perpendicular a tal cosa, o que hay una falla en lo estético, y se hace rígido y terco. Una rigidez que lo convierte en juez implacable de los demás, pero a la vez de sí mismo. No se permite un error. Se sacrifica para eliminar cualquier posibilidad de fracaso. Percibe una fuerte angustia a equivocarse. Tiene la sensación de estar incompleto e incluso experimenta la necesidad de eliminar lo emocional, porque eso no es fácil de controlar. En él, la razón prima, por lo que resulta difícil soportar a personas que no son exactas, sistemáticas, lógicas u ordenadas. Aquel que es susceptible o un tanto subjetivo o metafórico cae en la categoría de mediocre. Le teme a quedar mal y ese miedo va a acompañarlo de una incesante preocupación por las normas, las listas y aquello que considera incontrolable. Estos niños terminan por reprimir sus ideas de ser autónomos y prefieren eludir lo desconocido por pánico a transgredir los límites dentro de los cuales cuenta con la aprobación de sus padres. Pero además, la culpa que sienten por querer ir en contra de la autoridad no la proyectan hacia ellos, sino en sí mismos. Veamos una casuística de Andrea, de 35 años, para que entendamos mejor. Andrea nos dice: si me pongo a pensar en cómo eran las cosas en mi casa, identifico que mi papá era tan perfeccionista como lo soy yo ahora. Además de eso, era militar, así que ya se imaginarán. Cualquier mínimo error que cometía se me castigaba duramente. Siempre he sido yo una excelente estudiante. Y aunque me dé rabia, debo admitir que
nunca me lo reconocieron. Se tomaba como aquello esperado, entre comillas. Vivía entre el miedo y el amor por mi papá. Cada vez que se acercaba la hora de su llegada, pensaba si había hecho todo bien, en especial mis deberes y mis tareas. Pero me llenaba de nervios, por lo que cuando aparecía y me veía así, creía que la había embarrado y terminaba bravo. Las reglas en mi casa eran muy estrictas, así que crecí poniéndome reglas muy estrictas. Me duele pensar que quizás estaba haciendo lo mismo con mis hijos. Otra cosa, si bien quise mucho a mi papá, descalificaba cualquier muestra de afecto de mi parte. Esto me enseñó que la gente era tonta y ridícula para expresar sus emociones, lo que me volvió fría y temerosa de manifestarlas abiertamente, pues pensaba que ocurriría algo malo. Andrea, de 35 años, mientras sigas meditando, permítame. A ver, pasemos a otro tema. La personalidad la personalidad perfeccionista u obsesiva es mayor en hombres o en mujeres. ¿Qué opinan? Parece ser que este es uno de los modos de ser más comunes dentro de la sociedad. Y también se sabe que tiende a presentar pues, con mayor frecuencia problemas de salud mental. Existen más hombres que mujeres con este tipo de rasgos y sus complicaciones son diagnosticadas casi 2 veces más en la población masculina que en la femenina. ¿Cómo piensa el modo de ser perfeccionista? Piensa con frecuencia que las demás personas son jueces implacables que siempre están alertas al mismo mínimo error que puedan cometer. Y si vive constantemente con este miedo, intentará manejarlo a través del orden exagerado, pues este le permite derrotar las partes complejas e ingobernables de la vida. Y de ahí que cualquier variable, tanto externa como interna, debe estar regida por la disciplina y la seguridad. Para lograrlo, evita la imprevisibilidad. Y como las emociones son uno de los factores que no pueden tener bajo su control, suelen racionalizarlas en espera de mantenerlas limitadas y percibir así un orden, pero si no las maneja adecuadamente, lo más probable es que experimenten la sensación de descontrol y desorden que tanto temen. Su vivencia es de insuficiencia, de siempre faltar. Veamos la casuística de Carolina, de 28 años, para entender mejor. Carolina nos dice: me gustaba tener todo controlado, porque en el fondo creía que no iba a ser capaz. Suena irónico, pero pensaba que siempre faltaba un poco en lo que hacía. En lo que hacía, o que alguna cosa iba a salir mal.
mis trabajos jamás estaban completos. Y de pronto era yo la que me veía incompleta. Sentía continuamente que algo escaseaba en mí que me impedía ser perfecta, aunque me encontraba en esa búsqueda. Y si era la más extremista, no pensaba que pudiera haber un punto medio. O estaba bien hecho, o estaba mal. O era negro, o era blanco. Esto siempre me frustró mucho e hizo que la ansiedad no me dejara vivir. Carolina, de 28 años. Entonces la personalidad perfeccionista utiliza pues su raciocinio, ¿de acuerdo?, para poder entender de una manera racional el mundo y cavilar antes de cualquier acción. Y su pensamiento se caracteriza por ser dicotómico, rígido, concreto, ambivalente, dogmático, de insatisfacción, de control y de sobregeneralización. Además vive pues en polaridades, percibe los extremos y no los posibles matices que hay en medio. Y cada lado es excluyente. Esto convierte a los hechos en buenos o malos, y las situaciones en soy o no soy, blanco o negro. Miremos en detalle otras características de su modo de pensar. Busca la perfección en ella y en los demás. Por tanto, no se permitan los errores. Va en contra del ritmo natural de la existencia, pues pretende que todo sea estable y definido. De allí que sacrifique la creatividad y las posibilidades que sean diversas. Su pensamiento es rígido. Cambiar de opinión sería pues admitir que se equivocó, lo que no es aceptable. Carece de imaginación, por lo que una situación nueva puede bloquearla. Es dogmática. Prefiere las ideas conocidas a aquellas que significan un cambio. Y su pensamiento está en el futuro, lo que evita que disfrute el presente de una manera tranquila. Tiene una gran dificultad a la hora de tomar decisiones. Sufre de la parálisis del análisis, entre comillas, es decir, sobreanaliza cualquier opción hasta el punto de que nunca llega a la acción. Su pensamiento trabaja en la búsqueda de lo concreto, lo verdadero, lo puro y lo limpio. La vida está pensada de forma absolutas. Es o no es. Y punto. Para que lo entiendas mejor, veamos la casuística de Pedro, de 18 años. ¿Ok? Veamos. Hasta las decisiones más simples me cuestan. Temo que algo pueda salir mal o que no quede como espero. Tengo unos estándares muy altos sobre lo que busco. Y me han dicho que soy demasiado estricto conmigo mismo. Soy joven, pero creo que la gente que ha hecho las cosas bien por años las hace siempre de la misma manera. Y esa es la manera que hay que seguir. No soy muy abierto a lo nuevo, y en ese sentido anhelo
que todo sea perfecto. Y eso hace muy difícil que me arriesgue, lo que me ha salido caro. No soy tan chévere, ni tan espontáneo como mis amigos o mis compañeros. Ni tengo ocurrencias divertidas ni chistosas como muchos de ellos. Pedro, de 18 años. Ahora, veamos cómo son sus emociones, ¿de acuerdo? Cómo son las emociones de la personalidad perfeccionista, ¿no? Ellos necesitan tener, pues, la sensación de control y de seguridad sobre su entorno para evitar cometer errores, ¿de acuerdo? Entonces, si las emociones se convierten en algo imprevisible, busca estrategias que le permitan generar ciertos dominios sobre estas y no perder lo que tanto anhela. Por eso permanece bajo una estricta y rigurosa regulación. No se encuentra impedida para sentirlas, pero la racionaliza para poder someterlas entre comillas y cree que están a su merced. Y si alguien se expresa con susceptibilidad, pues la tacha como inmadura o ridícula. El ser humano vivencia su cuerpo de cierta manera, y ese modo de ser considera peligrosas esas sensaciones. Así que decide manejarlas desde el pensamiento, ¿sí? El problema es que no con todas logra su objetivo, en especial con las que más quiere eludir: la vergüenza, el miedo, la ira y la culpa. La vergüenza le parece muy dolorosa, de manera que se protege de ella con la perfección y la rigidez. El miedo se relaciona con la sensación de inseguridad que le da a percibir que faltó un cabo para atarlo o que estuvo a punto de cumplir. La culpa surge de aquello que no decide, de la transgresión de las normas o a lo establecido, de no alcanzar las metas o no lograr los objetivos y de la comisión de pequeños errores. La ira se detona frecuentemente con cosas mínimas y ante lo más insignificante. Empero, siempre hace un gran esfuerzo por controlar estas explosiones. La racionalización de las emociones los lleva a la pérdida del tono emocional en las relaciones interpersonales y lo muestra como una persona fría, reservada y distante. De hecho, a la gente le cuesta leer lo que siente y puede percibirlo como poco empático, pues llega a despreciar a la gente frívola, sensible, impulsiva o superficial. Veamos el caso, el testimonio de Francisco, de 40 años, para que lo entiendas mejor. Me chocan mucho las personas empalagosas o melosas, o las que son muy cursis. No puedo con quienes lloran en público o se muestran excesivamente felices, o a esas parejas que andan exhibiéndole al mundo que se quieren. Es que no se pueden controlar. Y eso me parece muy inmaduro. La gente debería dominarse más y no ser tan emocional. Así todo sería mucho más ordenado. Mi esposa es la única que se queja. Cree que soy
muy frío, entre comillas, porque no soy el tipo romántico. Me parece ridículo también. Según ella, no expresó jamás nada. Como si siempre llevara puesta una máscara de seriedad y no pudiera saber si estoy triste o sorprendido. ¿O qué me pasa? No creo que sea así. He aprendido a manejar mis emociones, a controlarlas de una manera responsable y a vivirlas como todo en su justa medida. Francisco, de 40 años. Y bien, ¿cómo se ve a sí misma la persona perfeccionista? El modo de ser perfeccionista se ve a sí mismo como una persona responsable, ¿sí? Buena, trabajadora, excelente, cónyuge, tiene costumbres apropiadas y se considera pues un modelo para seguir por otros. Cree que su compromiso es educar al resto en sus conocimientos de la vida. Sin embargo, a veces se siente incomprendida y hasta perseguida y envidiada, de manera que se convierte pues en una especie de justiciera. Se ven más capaces que los demás, con criterios éticos más adecuados y mucho mejores seres humanos. Veamos la casuística de Raúl, de 19 años. Y Raúl nos dice: creo que la gente en la universidad me tiene envidia, porque a mí sí me salen las cosas bien. Soy juicioso y tengo las mejores notas. Los demás saben que mi forma de actuar es la que funciona y que la suya las va a llevar al fracaso. En ocasiones he tratado de enseñarles y hacerles ver cómo ser una persona íntegra, pero no. Prefieren su rumba y sus tardes perdidas hablando de bobadas. Por eso a veces elijo estar solo. No es que ellas me dejen, yo me alejo. Malgastan mucho el tiempo. Parece que el mundo no les importara y que no se dieran cuenta de lo mal que esto está y de lo trascendental que es ejercer todo de la manera adecuada para hacer poder, ser una persona ordenada. Raúl, de 19 años. Mientras sigues pensando, permíteme un poco de líquido. ¿Cómo se relaciona la persona perfeccionista? Vivir en el mundo es relacionarse con él, ¿de acuerdo? Y con los demás. Esto forma parte de lo que somos. Y si estamos en constante racionalización de las emociones, que además son nuestro puente de contacto, lo más probable es que nos sintamos lejanos de los otros. Así le ocurre al perfeccionista. Las personas con este modo de ser tienen comportamientos aristocráticos que se basan principalmente en el estatus. Proyectan una postura segura, exagerada, y se exigen mucho en su presentación. Se ven muy bien educadas y se ciñen a las normas sociales, pero no son por un deseo propio, sino por un deber ser externo. Y su proceder, cargado de dosis rígidas de urbanidad, hacen que las veamos todo el tiempo muy controladas, corporalmente distantes e interpersonales al conversar. Usan y eligen con cuidado sus palabras, tratando
de no cometer ningún error. Descalifican las opiniones ajenas a través de complejas elaboraciones intelectuales y pretenden que su pensamiento sea universal, cuando su personalidad es auténtica o están del lado de la libertad, que son vistas como serias, algo distantes, poco emocionales, buenas trabajadoras, precavidas, muy cumplidas y con un estilo de vida ético y moral. Pero del lado de la restricción, o sea, la inautenticidad, son consideradas pretenciosas, conflictivas, con pocas habilidades sociales, moralistas, indecisas, inseguras y rígidas. Además, llegan al fanatismo y a las ideas escrupulosas. Parece como si nunca se sintieran satisfechas con nada, ya que ni lo evidente les parece convincente. Quisieran lograr el 100% y hacerlo todo perfecto. Pero el temor al error las pone en un estado de alerta excesivo y de gran estrés. El lugar ideal para ver cómo se relacionan en el área laboral o académica, pues son trabajadoras y estudiantes perfectas. Se verán atrapadas entre el rol que ejercen con sus jefes y aquel que detentan como subordinadas. Es decir, entre la búsqueda de aprobación y la implantación de la seguridad. Y en los casos graves, suelen convertirse en intransigentes, duras y sin empatía. Analizan lo que acontece al margen de las emociones y sus acciones se convierten pues en sádicas, pues no experimentan compasión por las compañeras o compañeros de trabajo que no tienen pues su mismo estilo. Y para este modo de ser, su manera de realizar las cosas es la correcta y no da cabida a otras posibilidades. De ahí que no esté de acuerdo con lo que otros hacen si es una forma diferente de la esperada por él. De hecho, pierde con facilidad la confianza en que los demás puedan ejecutar bien lo que se les encomienda. En niveles problemáticos, venera de forma extrema a sus superiores, acata sus mandatos sin cuestionarlos y no se opone a las órdenes recibidas, aunque guarde sentimientos de rabia por ello. Esa ira la desvía y la dirige hacia quienes están bajo su mandato. En sus relaciones interpersonales, al igual que su vida, gira en torno al trabajo. Así que desecha casi por completo la idea del ocio. Esto lo lleva a no tomar vacaciones, a laborar horas extras y a que sea reconocido como el primero en llegar y el último en irse. También acostumbra a criticar a quienes supuestamente no tienen un compromiso real con las metas de la organización y se transforma en juez implacable del rendimiento de los demás. Veamos la siguiente casuística para entenderlo mejor. En mi trabajo suelo ser muy estricto, en especial con las personas que tengo a cargo. No admito ni la impuntualidad ni el error, ni el llevar un ritmo inadecuado. El que no se compromete con la empresa, que mejor se vaya. Me gusta seguir rigurosa y adecuadamente las órdenes de mi jefe, pues no quiero que se sienta decepcionado, ¿sí? Decepcionado de mí. En cambio, busco que vea que las cosas se llevan a cabo de la forma en que él espera y que su empresa, nuestra empresa, está trabajando por funcionar como un relojito entre comillas y dar los mejores resultados.
quedarte mal, quedarle mal a él sería terrible para mí. No me lo permitiría. Es decir, mi trabajo es primero. Nada de distracciones si todo no está perfecto y a tiempo. Me muevo entre mantener a mi jefe feliz y reprender fuertemente a aquellos que incumplan mi mandato de trabajar. Nos dice Andrés, de 35 años. ¿Qué opinas? Mientras piensas. Entonces, en cuanto a las relaciones de pareja, la personalidad perfeccionista, pues, es fiel, cuidadosa y delicada. Y también dedicada. El lío es cuando llegan los conflictos inevitables, ya que será difícil que agache la cabeza y busque una reconciliación, excepto si el fallo es muy evidente y la culpa la doblega. Y sus vínculos amorosos tienden a estar mediados por el debe ser social, lo que le impide ver al otro, pues, como un auténtico otro, entre comillas. Suele ser un buen cónyuge o novio, pero no es muy romántico ni expresivo. A veces incluso es un poco aburrido, o se comporta pues como un inclemente sentenciador. Sus vínculos amorosos tienden a estar mediados por el debe ser social, lo que le impide ver al otro como un auténtico otro, ¿no? Estoy reiterando, ¿no? Y suele ser, decía, un buen cónyuge novio. Tiene una vida emocional pobre ¿por qué? Porque pues maneja los diferentes aspectos de su existencia de manera racional. Por ello, en ocasiones, parece que no establece pues un verdadero compromiso y que sus vínculos son superficiales, ya que se aburre con frecuencia del otro cuando ya no llena sus expectativas. Sus parejas se sienten por lo general descalificadas o que están con alguien que no acepta sus errores. Esto es un golpe a su autoestima y a su seguridad personal, ya que perciben que con ella no se puede hablar y que siempre debe estar hiperalertas para evitar ser inexactas o ambivalentes. Veamos la siguiente casuística de Lina, de 29 años, para que lo entiendan mejor. Lina nos dice: él es una persona excelente. No te voy a decir mentiras. Es muy trabajador, súper juicioso, nunca se toma un trago ni sale a rumbear, pues cree que está perdiendo el tiempo. Es el tipo más fiel y se preocupa mucho porque esté bien. Y sin embargo, hemos empezado a tener distintos problemas. En primer lugar, porque yo soy todo lo contrario a él. A mí me encanta la fiesta y divertirme. Soy muy emocional y me gusta mucho disfrutar mi sexualidad. Él es muy frío en ocasiones y cuando le pido que se comporte de manera más romántica, que muestre algo, que me diga cosas bonitas y cursis, se molesta. Es muy tieso en lo sexual. Parece que no le gustara.
si le hablo sobre esto, se pone muy bravo, pues considera que una relación debe ser como él dice, y que mi forma de ver las cosas va a resultar equivocada. Me gustaría que dejara de ser tan terco y me mostrara más afecto, aunque sé que me quiere. Así, sí, lograría lo que tanto anhela, ser perfecto, al menos para mí. Lina, de 29 años. Pues bien, veamos el siguiente tema. ¿Cuáles son los dolores y las susceptibilidades de la personalidad perfeccionista? La ciencia, y en especial la psicología y la psiquiatría, ha definido de forma general al modo de ser perfeccionista como una persona minuciosa e inquieta por el orden y el control de su mente, a expensas de la flexibilidad, la espontaneidad y la eficiencia. Se preocupa por los detalles, las normas, las listas y los horarios, que muchas veces desvían su atención del objetivo principal de las actividades que realiza o de la vida misma, e interfieren en sus tareas. Tiene una gran dificultad para disfrutar la existencia, el ocio y los vínculos, excepto si esto se relaciona pues con el trabajo o la productividad. De hecho, se dedica más a las actividades laborales que a cualquier otra que no implique máximo rendimiento. Es terca, pero además escrupulosa, inflexible y rígida. Ahorra en todo, por si algún día llegara a necesitar. Y es reacia a delegar, a no ser que alguien demuestre ser más perfeccionista que ella. Su dolor es la insuficiencia, esa sensación constante que la hace sentir como si estuviera incompleta o le faltara siempre un poco para alcanzar el nivel esperado, que en su caso es la perfección. En estos estadios muy delicados, esta personalidad presenta un deterioro en sus principales áreas de funcionamiento, pues su identidad se deriva principalmente de la productividad y retiene las emociones, por lo que su expresión es muy limitada. A pesar de su estilo centrado en el resultado, experimenta problemas para completar tareas y alcanzar metas, pues tiene miedo a equivocarse y a no hacer bien las cosas. Cuenta con normas internas de comportamiento rígidas e irrazonablemente elevadas e inflexibles. Además, acostumbra a ser excesivamente moralista y se convierte en un hábil juez de sí mismo y de los demás. También se le dificulta entender las ideas, los sentimientos y las conductas disímiles, así que le cuesta tener relaciones íntimas y gozar de la vida. Otra característica que manifiesta la inautenticidad o la pérdida de la libertad de este modo de ser es obsesivo con la justicia, lo exacto y lo que debe ser. Exige el mismo trato que da. Piensa que todos tienen que estar impecable, perfecto y sin errores, incluyendo su rendimiento y el de los demás. Así que en su caso, la forma llega a ser más importante que el contenido. Temas como la puntualidad, lo ético, la organización y lo estético suelen ser centrales en su existencia. Prevalece su terquedad en los procesos, aún teniendo malos resultados y pese a las opiniones de otros.
evita las relaciones intrapersonales cercanas y se queda en el mundo de la formalidad hasta para temas románticos y sexuales. Es distante, frío y con apariencia indiferente. Veamos la siguiente casuística para entenderlo mejor. El orden es muy importante para mí. Todo debe estar estrictamente limpio y en su lugar. Soy el tipo más puntual y sin necesidad de presumir, en muy pocas ocasiones me equivoco en mi trabajo. Esto, al igual, me han traído algunos inconvenientes, pues a veces me es difícil utilizar métodos distintos al mío o aceptar sugerencias. Además, me la paso muy preocupado por lo que pueda ocurrir. No me gustaría equivocarme después de la imagen que me he formado. Y esto me molesta. Mi novia asegura que soy terco y en ocasiones también tacaño, porque siempre controlo todos nuestros gastos y ahorro para las crisis futuras. De hecho, no permito que nos demos un gusto de vez en cuando. Por su parte, mis amigos dicen que soy chocho, ya que evito comer hamburguesas con la mano, mezclar la comida y porque, según ellos, me he visto como viejito. Pues bien, quizás a veces sí soy demasiado terco y rígido. Carlos, de 32 años. Bien, te dejo meditando en la manera como piensa Carlos, de 32, un perfeccionista. Y el día de mañana, Dios mediante, espero terminemos analizando e internalizando el comportamiento y el mundo interior y exterior de la vida de una persona perfeccionista u obsesiva. Hasta mañana, Dios mediante.